Correcto. 8 de la mañana con 10 minutos. Bueno, regresamos al terreno de la política. Seguimos analizando lo que va a ser el cuarto gabinete, ¿no?, del presidente Pedro Castillo. Y estamos a esta hora en contacto con Carlos Fernández, politólogo y además docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Señor Fernández, muy buenos días. Bienvenido a Un Informativo. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Bueno, el presidente, a través de un comunicado, ha anunciado un gobierno o un gabinete de ancha base. Hay algunos nombres que se vocean, ¿no? Entre ellos el ministro de Salud, Hernando Ceballos, también el canciller Roberto Sánchez. Incluso en las últimas horas también se ha voceado el nombre del exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos. ¿Qué le parecen a priori estos primeros nombres, digamos, que se han ido soltando y este anuncio de esta ancha base? Bueno, el problema no es que sea de ancha base solamente. Me parece muy bien que sea de ancha base porque cualquier candidato que hubiera ganado las elecciones con un Congreso donde nadie tiene mayoría, tiene que crear una alianza parlamentaria, una coalición parlamentaria, ¿no?, para poder tener una mayoría y aprobar las leyes para poder gobernar. Eso tenía que hacerlo cualquier partido que ganara. Este gobierno se ha demorado en hacer esa alianza, esa coalición, por razones probablemente de celos políticos. De repente Cerrón no quería pues aliarse con esos otros grupos, no sé. El resultado es que no se hizo y recién ahora lo quieren hacer después de 6-7 meses, lo cual me parece muy bien, porque como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Ese es el primer error que han cometido, y el segundo es nombrar a malos ministros, a malos funcionarios, y es lo que también todo el mundo le pide que corrija a este gobierno. El asunto no es formar un gabinete de ancha base solamente, sino además que los ministros que se nombren sean buenos, conozcan el sector, sean personas honradas, que tengan una trayectoria pues impecable, y que sean progresistas, porque este gobierno ganó las elecciones prometiendo cambios, prometiendo reformas, no contrarreformas, contra el transporte y la educación, sino reformas, mejorar las cosas, no retroceder. Entonces necesitamos un gabinete, digamos, con un tinte progresista, ¿no? Y que, digamos, esté en la capacidad de tener una cierta sintonía, una cierta armonía ideológica también entre ellos para llevar adelante las reformas que se han prometido en campaña. Hace instantes escuchábamos a Jorge Espelucín, que es secretario regional de Perú Libre, partido de gobierno, y decía que tenía que virar el presidente y echar mano de las bases, ¿no?, de cualquier militante, de dirigentes del partido. ¿Ese es el camino? ¿Sería el camino que debería abordar el presidente Pedro Castillo Terrones? Mira, lo importante es que sean buenos profesionales, que tengan experiencia y que sean honrados. No importa de dónde provengan. Pueden ser de izquierda, de centroizquierda, de centro. Lo importante es que tengan la capacidad y la experiencia para poder asumir un cargo tan importante y difícil como es el de un ministro. Hasta ahora, desgraciadamente, las propuestas que ha hecho Castillo o los nombramientos que ha hecho Castillo de personas vinculadas a Perú Libre, no todas han sido buenas, ¿no? No todas han sido buenas. Personas amigas a él que ha nombrado han tenido que renunciar. Entonces, el profesor Castillo, por esa falta de experiencia que él mismo reconoce, no ha nombrado buenos ministros, no está nombrando buenos funcionarios. Por eso es que necesita un primer ministro que sí tenga la experiencia que él no tiene en la gestión pública, que conozca buenos profesionales, y él, ese primer ministro o primera ministra, tiene que armar el gabinete, como dice la Constitución, y proponérselo al presidente, no al revés, como ha venido sucediendo. Ahora es el presidente el que arma el gabinete, ¿no?, el Consejo de Ministros, digamos, elige a los ministros y el primer ministro acepta. Es al revés. La Constitución dice que es el primer ministro o primera ministra que arma el gabinete, arma un equipo que tenga más o menos pues una misma visión de las cosas y se lo propone al presidente. Y el presidente lo que hace es aceptar o no aceptar o sugerir algunos cambios, pero quien organiza el gabinete es el primer ministro.
Ahora, mirando un poco los antecedentes de los 3 últimos gabinetes que hemos tenido, ¿por qué cree que, digamos, no han terminado de funcionar? Tuvimos con un primer gabinete a Guido Bellido, ¿no?, de la facción de Perú Libre, a un segundo gabinete con Mirta Vázquez, que tenía la experiencia política de haber sido presidenta del Congreso, ¿no? Una persona pues que, digamos, para muchos podría haber generado consensos entre distintas bancadas políticas. Y bueno, el último caso de Héctor Valer, que fue algo pasajero de 3 días y que, bueno, ya sabemos toda la historia. Pero, ¿por qué no ha terminado, digamos, el presidente Castillo de conectar con sus gabinetes? ¿Ha sido, digamos, una falla en cuanto a la designación o qué otros motivos pueden haber alimentado esta situación? Yo creo que Perú Libre, como lo ha declarado el propio Vladimir Cerrón, no estaba preparado para gobernar. Ellos nunca pensaron ganar las elecciones, por lo tanto no se prepararon ante una eventualidad de ganar, porque no veían ninguna posibilidad de ganar. Entonces no se prepararon. Y ese partido, desgraciadamente, no tiene cuadros de gobierno de nivel, ¿no?, de la talla para ser ministros. Tienen cuadros políticos operativos, tiene operadores políticos, polemistas, asambleístas, sindicalistas, pero no tienen técnicos profesionales de alto nivel con experiencia en la gestión pública. Entonces Castillo no ha podido nombrar de Perú Libre porque no habían, y Castillo a su vez no tiene un partido, así que tampoco él tenía una cantera propia, digamos, para nombrar gente. Ya nombrar pues a sus amigos, a sus paisanos, que como hemos visto no han dado la talla a nivel profesional y técnico, y algunos incluso con algunos problemas o antecedentes de tipo político o de corrupción que no han ayudado tampoco a que los gabinetes hayan podido tener un buen final. Ahora que comentaba acerca de las posiciones, ¿no? Perú Libre, que está insistiendo en ser parte de este gabinete, en algún momento durante la designación de Héctor Valer, comunicaron también que no le iban a dar la confianza. Entonces era como que tener la interpretación de un revés de la propia bancada oficialista dentro del Pleno, que le estaba dando la espalda. Ahora, si es que nuevamente no se designa a alguien de Perú Libre, ¿podría correrse ese riesgo, perder su bancada oficialista? Mire, todo puede pasar, ¿no? Porque Castillo no controla toda la bancada oficialista. La bancada oficialista de Perú Libre, como sabemos, está dividida por lo menos en 2 grupos, si es que no en más. Entonces, no sabemos cómo van a actuar estos 2 grupos. De repente uno se opone, como ha sucedido, y otro está a favor, ¿no? Pero yo creo que si Castillo, en esta última oportunidad que puede tener de nombrar un buen primer ministro o una buena primera ministra progresista que esté a favor de las reformas, y que se nombre un buen gabinete, que si bien uno no esté de acuerdo, reconozca pues que es de calidad, como el ministro Guillén, ¿no? Hay mucha gente que no está de acuerdo ideológicamente con Guillén, pero todo el mundo, tiros y troyanos, amigos y enemigos, reconocen que era una persona decente, una persona honesta, ¿no? Entonces tiene que nombrar un gabinete así, con gente de nivel, gente honesta, que imponga respeto, que todos lo respeten. Eso no ha sucedido hasta ahora, y ojalá suceda. Es muy difícil que suceda, porque eso significaría que Castillo tiene la humildad suficiente para reconocer finalmente de que no tiene las capacidades para ejercer el gobierno y cedérsela a un primer ministro, como sucede en otros países. No es nada nuevo. Ya Jorge Nieto está hablando de un gobierno de gabinete, donde el primer ministro es el que ejerce el gobierno día a día y el presidente es el que está por encima, supervisa, viaja, representa al Estado, ve los grandes problemas, ayuda, digamos, a que haya armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, porque la realidad nos está imponiendo una nueva forma de acción. Claro, señor Fernández, de momento, en las opiniones que ha vertido el presidente Pedro Castillo, ¿no?, a la opinión pública a través de sus redes sociales, también, según algunos analistas, digamos que faltó, digamos, un mea culpa, ¿no?, una autocrítica por estos errores cometidos en los últimos días. El problema de todos los líderes, digamos, que tienen apoyo popular, como es el caso de Castillo, que lo ha tenido, lo está perdiendo desgraciadamente, pero sí, él ha vivido esa experiencia
vital, digamos, estar en grandes plazas, frente a grandes multitudes. Entonces él se siente realmente un hombre que representa ese pueblo, que él encarna ese pueblo, ¿no? Entonces eso le puede dar pues una visión un poco mesiánica, ¿no? Y de no reconocer sus limitaciones, ¿no? Es sentirse ya un hombre superior a lo que realmente es. Esa humildad, esa objetividad, no estoy seguro de que la tiene Castillo, como que muchos líderes no la tienen, ya se creen pues un poco semidioses, ¿no? Los elegidos por el pueblo, ellos representan al pueblo y por lo tanto no se equivocan y están por encima de todos. Ese es el gran peligro de que Castillo no sepa reconocer, aunque lo ha venido haciendo, pero de a pocos, ¿no? De que no conoce todavía el arte del buen gobierno. Para quienes sintonizan en Informativo por Radio Nacional, estamos conversando con Carlos Fernández, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Mencionó hace unos momentos, señor Fernández, que esta es la última oportunidad del presidente Castillo para conformar un gabinete que genere estabilidad. ¿Usted considera que, digamos, si el presidente toma la decisión de nombrar a un premier, por ejemplo, cuestionado, como ya lo hizo con Héctor Valer, el Congreso, digamos, no le va a perdonar esta vez esta designación? ¿Podrían reavivarse estas voces de una posible vacancia? Mira, como dice el dicho, a la tercera va la vencida. Y estamos ya en la cuarta. Es el cuarto gabinete que se va a armar. Entonces, yo creo que más que el Congreso, la población, ¿no? La opinión pública, la sociedad civil, ya está muy impaciente, ¿no? La misma gente que le ha dado toda su confianza a Castillo, se le ha querido brindar todo el apoyo, se han organizado grupos de profesionales, yo soy testigo, grupos de 300 profesionales con maestría para arriba, con filtración de que no son pues rateros, profesores de la UNI, de San Marcos, de la Católica, de la Pacífico. Han habido grupos de profesionales que desde un comienzo, desde la primera y segunda vuelta, se le acercaron para colaborar. Es decir, profesionales de alto nivel, sin embargo, no fueron convocados hasta el día de hoy. Entonces, no es que no se le ha acercado gente progresista, gente capaz, todo el mundo al comienzo le ha tendido la mano, se le ha acercado, le ha dado muestras de querer apoyar, pero se ha cerrado, yo no sé por qué, porque estuvo en manos de Cerrón al comienzo, no conoce gente. Hay presidentes que al comienzo, como Evo Morales, por ejemplo, y otros, no conocen profesionales, entonces se demoran un poco en conocer, digamos, pero para eso se nombra un primer ministro que sí conozca, ¿no es cierto? Y digamos, complementa al presidente en ese aspecto. Eso no ha sucedido, estamos ya por cuarto gabinete y la población, más que el Congreso, se empieza a impacientar. Porque el Congreso, claro, si lo vaca, se va a tener que convocar, bueno, si se vaca y Dina Boluarte renuncia, se tienen que convocar elecciones generales, y como dice el dicho, generales, no particulares, solo de presidente y no del Congreso. Elecciones generales son de presidente y de Congreso. Entonces yo no estoy seguro que el Congreso quiera irse a su casa, ¿no? Entonces el tema de la vacancia es un tema que todavía no está definido. Hay un par de grupos ya de extrema derecha que sí lo quieren, pero que no tienen mayoría en el Congreso. Entonces, yo creo que más bien quien lo puede vacar es el pueblo, ¿no? Es ese pueblo al cual él se refiere. El pueblo en las calles probablemente es el que puede pedir su renuncia, como se la pidió a Merino, que duró pocos días. El presidente Castillo debe recordar eso. Muy bien. Agradecemos a Carlos Fernández, politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, por habernos acompañado y habernos hecho este análisis exhaustivo de lo que va a ser el próximo gabinete ministerial. Muy amable, señor Fernández. Muchas gracias, señor Fernández. Gracias. Buenos días. Gracias a ustedes.